lo voy a presentar entonces. Monseñor Luis Marín de San Martín Osa, que es, digamos, la congregación a la que él pertenece. Sí. Él nació en Madrid el 21 de agosto de 1961, es religioso agustino, español, por eso Osa, un agustino. Aquí tenemos en Catamarca, también tenemos una de la familia agustina. Él estudió en Madrid en el Colegio de San Agustín, con los agustinos justamente. Poco después, al acabar sus estudios, ingresó a la misma orden, realizando en ella sus primeros votos el 5 de septiembre de 1982 y sus votos solemnes el 1 de noviembre de 1985. Fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988, realizó el doctorado en Sagrada Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, fue también formador del Seminario Mayor de Tagaste en Negrales, también fue miembro del Consejo Provincial, párroco de una parroquia en Madrid, fue nombrado también prior del monasterio de Santa María de la Vid y desde el año 2008 reside en Roma, en la curia general de su orden, donde ha estado ejerciendo como archivero general, en ese tiempo asistente general de los agustinos y de presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana. El 6 de febrero del 2021, del año 2021, el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Sínodo de los Obispos y al mismo tiempo le concedía la dignidad episcopal y lo hacía obispo, ¿no es cierto?, con sede como titular de Zuliani. Recibió su ordenación episcopal el 11 de abril de ese año de manos del cardenal Carlos Osoro Sierra. Es autor de varios libros y publicaciones. Bueno, esto es lo que hemos conseguido, más aquello que nos pueda él por ahí decir, seguramente, pero hacemos esta presentación oficial. Como decíamos, es el subsecretario del sínodo, ¿no?, que lleva adelante este sínodo que la Iglesia ya lo viene caminando hace 2 años, por lo menos. Bueno, le damos la bienvenida y muchas gracias, Monseñor, por estar hoy. Es un honor para nosotros poder tenerlo acá. Muchas gracias, el honor es mío poder estar con ustedes. Un saludo muy especial a mi querido hermano, Monseñor Luis, obispo de la diócesis. A todos, gracias por la invitación y por poder estar con ustedes de manera virtual, pero con el corazón ahí en Catamarca, con ustedes, realmente. Gracias a los organizadores, a todos los participantes, gracias por la invitación y gracias por este testimonio hermoso de sinodalidad. Esta asamblea diocesana es una muestra hermosa de sinodalidad, de amor a la Iglesia, de dinamismo. Yo tengo poco tiempo, voy a presentar 3 momentos. Hablaré primero de la sinodalidad, de algunas consideraciones, recordar algunos aspectos simplemente que puedan ayudar y que puedan seguir iluminando ese camino tan hermoso de renovación y de esperanza en el que está la Iglesia. Es un tiempo de Dios, un tiempo del Espíritu Santo, que nos lleva a una Iglesia pues, más coherente y una Iglesia al mismo tiempo abierta, una Iglesia evangelizadora, una Iglesia en el dinamismo que nos da el Espíritu. Después, un segundo momento, ¿en qué momento estamos ahora? Hacia octubre de 2024, preparando la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por dónde va la Iglesia? ¿Por dónde va caminando? Y un tercer momento, breve también, ¿qué habrá después del Sínodo de los Obispos? Si se termina el todo, ¿qué habrá como proyección de futuro? Comienzo con un video breve del Santo Padre, que habla de sinodalidad, que nos puede servir a todos como introducción. Está en el corazón de la Iglesia. Y Mao
La Iglesia está en sínodo al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorrer como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar con la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Muy bien, pues esto era simplemente para iniciar esta reflexión, estas palabras sobre el camino sinodal, sobre el proceso de escucha, de discernimiento que está en marcha en la Iglesia. El primer punto del que quería hablar es algunas consideraciones y aclaraciones previas sobre la sinodalidad. Vamos a ver, también tengo aquí una pequeña presentación. Vamos a ver. Un momentito. Bien. Ahí está. Algunos pequeños puntos, algunos breves puntos. 5 puntos. Primero, proceso y eventos. A veces nos cuesta diferenciar entre sinodalidad y el sínodo de los obispos o sus realizaciones concretas. La sinodalidad pertenece a la esencia de la Iglesia. Es decir, toda la Iglesia es sinodal, como toda la Iglesia es misionera, como toda la Iglesia es comunión, como toda la Iglesia es espiritual también. Son dimensiones de la Iglesia. Toda la Iglesia es sinodal. ¿Significa qué significa? Significa, por una parte, que está siempre en dinamismo. Esto es caminar. Y está siempre profundizando en la experiencia de Cristo, profundizando en el encuentro con Cristo. Nunca conocemos a Cristo suficientemente. Yo creo que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros podemos decir que ya conocemos a Cristo absolutamente. Y tampoco podemos decir que ya hemos dado testimonio de Cristo en todos los lugares del mundo y hemos evangelizado todo. No, siempre queda por hacer, siempre vamos profundizando. Este dinamismo de la fe cristiana, este dinamismo de la Iglesia, es lo que llamamos caminar, es decir, avanzar. Vamos avanzando hacia la plenitud. Y al mismo tiempo lo hacemos juntos, como comunidad, como Iglesia, unidos a Cristo. No hay cristiano que no esté unido a Cristo, y si está unido a Cristo, está unido a los demás hermanos y hermanas, está unido a las demás iglesias. Esto es lo que llamamos juntos. Y esto nos lleva a ser corresponsables, nos lleva a participar en la misión de la Iglesia. Por tanto, la sinodalidad, más que una moda, es algo que pertenece a lo que la Iglesia es en sí misma. Por eso el Papa ha querido recuperar y resaltar esta dimensión esencial de la Iglesia. Luego, esta sinodalidad se concreta de diferentes maneras. Por ejemplo, en el sínodo de los obispos, en las asambleas diocesanas, las que estamos celebrando, en los consejos pastorales de las parroquias, consejos económicos, en las asambleas eclesiales, en los capítulos de los religiosos y de las religiosas, de tantas maneras se concreta. Pero no debemos confundir lo que es sinodalidad con las manifestaciones de esa sinodalidad, una de las cuales es el sínodo de los obispos. Por tanto, si toda la Iglesia es sinodal, lo es en primer lugar en el ser de la Iglesia.
Después, en el hacer, lo que haga, el modo de trabajar, el modo de evangelizar, el modo de vivir la fe cristiana, pues no es de manera aislada, no es de forma egoísta, sino en comunión, en relación con los demás. También se manifiesta en el estilo, en el modo de ser iglesia, escuchando a los demás, para poder discernir lo que es la voluntad de Dios, qué quiere el Señor de nosotros. Si un párroco, por ejemplo, toma sus decisiones sin consultar a nadie, pues es muy probable que se equivoque, que esté cerrado en sí mismo, y que las decisiones que tome sean autorreferenciales. Para escuchar lo que quiere el Señor en este momento para su parroquia, debe escuchar a la parroquia, debe escuchar al pueblo de Dios, y luego deberá tomar sus decisiones como párroco. Pero en la vida cristiana debemos escuchar y vivir nuestra fe en y desde el pueblo de Dios. Y esto se manifiesta también en las estructuras. Debe haber organismos que ayuden a la participación, que ayuden a la escucha, que ayuden a la implicación de todos. Por eso, empezando por abajo, por las parroquias, dice el sínodo de los obispos, en la asamblea que tuvimos el pasado mes de octubre, y también surgirá también, y profundizaremos en ello en la asamblea de octubre de este año, deben existir los consejos pastorales, los consejos parroquiales de las parroquias. Los consejos pastorales deben funcionar. Deben existir estructuras de participación a todos los niveles. En la parroquia, en la diócesis, en las estructuras continentales, en la iglesia, en toda la iglesia. Deben existir organismos, estructuras. Por eso toda la iglesia sinodal en el ser, en el hacer, en el estilo y en las estructuras. Por eso el Papa, para revitalizar todo esto, ha puesto en marcha este proceso sinodal 2021-2024, que no se cierra en sí mismo. Y no quiere decir, el Papa no dice, se termina todo en el 24, en este año, después del sínodo de los obispos. No, lo que quiere es que toda la Iglesia revitalice la dimensión sinodal. Para ayudarlo, el tema del sínodo de los obispos es por una Iglesia sinodal. Estamos reflexionando cómo poder potenciar y revitalizar la dimensión sinodal de toda la Iglesia. Esta dimensión que es esencial. Donde esté la Iglesia, estará también la estructura sinodal. Es un proceso que busca. ¿Qué busca entonces? ¿Qué queremos? En primer lugar, porque a veces se escuchan cosas raras, ¿no? De decisiones o de cosas. Lo que se pide es una Iglesia coherente. Ser coherentes como cristianos. Todos nosotros. Todos los cristianos y cristianas. ¿Qué significa ser coherente? Significa tener una fuerte experiencia de Cristo resucitado. A Cristo se le conoce por experiencia, como una persona viva. No nos basta una fotografía, o no nos basta lo que han dicho de esa persona. No. Nosotros queremos, para conocer a una persona, tenemos que convivir con ella, escucharla. Pues Cristo está vivo. Cristo es Cristo resucitado. Entonces el proceso sinodal nos lleva a ese conocimiento experiencial de Cristo. Y nos lleva al mismo tiempo a la experiencia de Iglesia, a vivir en comunidad. Muchas gracias por el hermoso testimonio de su asamblea. Indica una Iglesia pues, que está en comunión, en donde todos participan, todos son corresponsables, donde todos viven la fe, como familia de Dios, como pueblo de Dios, en comunión, en comunidad. Y entonces tiene sentido la Eucaristía, entonces tiene sentido el apostolado, entonces tiene sentido la vida de la Iglesia. Entonces, la coherencia de la Iglesia. Y al mismo tiempo, esta Iglesia que vive coherentemente su fe, que se encuentra con Cristo y con los hermanos y hermanas, necesariamente sale a testimoniar a Cristo. Entonces, el objetivo de este proceso sinodal es la misión en la Iglesia. No podemos quedarnos cerrados en nosotros mismos, en nuestras seguridades, quejándonos de la sociedad siempre, quejándonos de un mundo que se separa de Dios, quejándonos de la increencia y de las dificultades. Nosotros somos la respuesta. Nosotros somos Cristo en medio del mundo. Entonces, el proceso sinodal nos lleva a una Iglesia viva y que necesariamente quien tiene a Cristo, quien vive a Cristo, comunica a Cristo.
Entonces nos lleva a la misión, desde siempre la experiencia. En este sentido se incluye pues todo este proceso que hemos vivido. Todo este proceso que hemos vivido, pues de consulta al pueblo de Dios. Recordamos la fase diocesana, donde se escuchó, tanta gente se sintió escuchada por primera vez. La fase diocesana, fase continental, llegamos al sínodo de los obispos, prepara el sínodo de los obispos, pero el sínodo de los obispos no es el objetivo final, sino que es un elemento más que entra en esta corriente de sinodalidad para ayudar a vivir la sinodalidad en toda la Iglesia. Esto es. Entonces, quería detenerme, vamos a quitar esto ya, luego volvemos a la pantalla. Eso es. Quería detenerme en algunos aspectos del sínodo de los obispos, porque a veces se escuchan voces equivocadas, a veces, que dicen, no, el sínodo de los obispos va a tratar de todos los temas y va a decidir todos los temas de la Iglesia. Vamos a votar allí y hacemos por votación, decidimos todo. Y no se trata de esto. El sínodo de los obispos no es esto. El sínodo de los obispos, primero, no es un parlamento, ni la sinodalidad es un parlamento. No se trata de decidir por mayoría y por votos los aspectos esenciales de la Iglesia, sino escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice, escuchar al Señor y discernir qué quiere el Señor en este momento de nosotros. El sínodo de los obispos tiene un carácter consultivo. Puede decidir. Primero no se van a tratar todos los temas. El tema para esta asamblea del sínodo de los obispos es uno: por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Ese es el tema. El único tema. Todo lo que signifique esto. Es decir, cómo promover la sinodalidad en la Iglesia. Cómo hacer posible que la Iglesia viva la sinodalidad de forma clara y de forma viva. Es el primer elemento. Segundo elemento. El sínodo tiene un carácter consultivo. No decide nada. Sínodo de los obispos. No podemos decir, es simplemente consultar, dar opiniones, ofrecer propuestas al Papa, que el Papa luego tomará sus decisiones. Segundo elemento. Tercer elemento. El sínodo de los obispos es una estructura más dentro de la corriente de sinodalidad de toda la Iglesia. No es un fin en sí mismo, sino que es una ayuda para promover la sinodalidad en toda la Iglesia, que es lo que estamos haciendo, lo que están ustedes haciendo también en la diócesis de Catamarca y estamos haciendo en la Iglesia universal. Entonces, yo creo que este es otro de los elementos importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, junto con esto, el último punto, algunos rasgos importantes de todo este proceso sinodal. Lo digo brevemente, hay muchos desarrollos, luego me detendré en el segundo punto un poquito más. Primero, todo el proceso sinodal tiene una base teológica, es decir, no nos inventamos nada. No es que él diga, el Papa Francisco se ha inventado la sinodalidad. Y allí en la Secretaría General del Sínodo se están inventando a ver qué hacen en cada momento. No. Es un desarrollo de lo que ya está en una realidad importantísima para la Iglesia que no debemos de perder de vista nunca. Por eso San Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI, Papa Francisco, hablaban de la brújula que nos guía, que guía a la Iglesia en el siglo XXI, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II. Hay que volver a releer, a profundizar lo que fue el Concilio Vaticano II, los documentos del concilio. Entonces, ahí está todo, ahí está la base de la eclesiología, de la sinodalidad, sobre todo en el documento que se titula Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Hay que volver a releer la Lumen Gentium. Y ahí está esa eclesiología que no habla con la palabra sínodo, pero que sí todo el concepto de comunión, participación, misión, coherencia, dinamismo, renovación, impulso, lo que es la sinodalidad. Entonces hay que releer el Vaticano II. Es la eclesiología del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Fíjense, ahí el Papa lo propone también. Todos no podemos caminar solos en la Iglesia. Necesariamente un cristiano unido a Cristo está en el pueblo de Dios. Y no podemos identificar pueblo de Dios solo con los laicos. Y a veces decimos, no, los laicos es como el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios
somos todos, también los obispos, los sacerdotes, los religiosos, todos somos pueblo de Dios. Estamos dentro del pueblo de Dios. Cada uno, eso sí, con diferentes vocaciones. No se trata de caer en un asamblearismo, y todos iguales desde la base, evidentemente, no uno más importante que otro. Todos somos iguales, porque todos recibimos el mismo bautismo. Pero seguimos a Cristo por caminos diferentes. Ni mejores ni peores, sino el nuestro. Cada uno sigue la vocación a la que el Señor le ha llamado. Hay vocación de sacerdote, vocación religiosa, vocación laical. Cada uno de nosotros pues sigue a Cristo en donde el Señor le ha llamado. No somos mejores ni peores, sino seguimos al Señor ahí. Entonces, desde ahí, la igualdad de todos los bautizados, pero la diferencia también en cuanto a la diversidad de vocaciones y ministerios y carismas. Esta es la eclesiología del Vaticano II. Junto con esto, el proceso sinodal tiene como modelo de comunión y de desarrollo, pues nada menos que la realidad de la Trinidad. La Trinidad, que son tres personas distintas, pero está en la unidad, que hay un solo Dios. Unidad en la pluralidad. ¿Y cuál es la clave? La clave de la Trinidad, que debe ser la clave también de nuestra vida cristiana. El amor, la caridad. La caridad. Donde hay amor, donde hay caridad, une. Las diferencias ayudan, las diferencias enriquecen. Si no hay caridad, si no hay amor, las diferencias se enfrentan. Es una confrontación. El modelo es la Trinidad. La Trinidad que sale de sí misma en ese proceso de salvación para el mundo en Cristo Jesús. Trinidad, Cristo, el Espíritu, los sacramentos que nos hacen vivir la comunión y la apertura a la evangelización. Entonces, y en este proceso sinodal, ¿en qué niveles debemos cuidar? En primer lugar, yo les diría una sugerencia de hermano y de amigo, algo que conviene no olvidar nunca. Todo proceso de renovación, cualquier proceso de renovación, pues en la diócesis, en la parroquia, en la iglesia, y realmente la sinodalidad es un proceso de renovación profunda, debe comenzar desde abajo. Si viene de arriba abajo, no funciona. Todo proceso de renovación impuesto desde arriba no funciona. Tiene que ir desde abajo arriba. Por eso este proceso ha comenzado en la base, en las parroquias, las comunidades cristianas. Y de ahí, pues las diócesis, comunidades episcopales, la iglesia entera, Entonces, es un proceso que comienza desde abajo. Y nos muestra, por tanto, la unidad y la pluralidad como riqueza. Porque el Evangelio se encarna en un tiempo y en una cultura determinada. No es lo mismo el mundo de hoy, 2024, que lo que era en 1950 o en el siglo IV. Son realidades diferentes. Entonces, si queremos evangelizar y vivir la fe en el siglo IV, pues sería absurdo, porque nosotros no hemos nacido o en el 1950 o en el año 2000. Eso no existe ya me ha pasado. Tenemos que vivir en este mundo, en este tiempo. Y al mismo tiempo, y a la vez, en la realidad cultural que nos toca vivir. No es lo mismo Catamarca que Ciudad del Cabo o que Nueva Delhi. Es distinto. Es distinto América Latina que Asia, Europa que Oceanía. Es diferente. Diferentes realidades culturales. Entonces se trata de vivir la realidad de la fe, una sola fe, la misma fe, no inventamos nada nuevo, el mismo Cristo, el mismo Evangelio, los mismos sacramentos, la misma Iglesia, pero encarnada de manera diferente. Esta unidad en la pluralidad, lo mismo que somos diferentes nosotros en cuanto pues, a personalidad, a vocación, a carisma, es diferente. Entonces cada uno debe seguir a Cristo y testimoniar a Cristo con la vocación a la que el Señor ha llamado. Unidad pluriforme, unidad en la pluralidad. Esto es. Entonces, hemos tenido en este proceso sinodal la experiencia concreta de una iglesia que se descubre plural y que vive las diferencias como riqueza en comunión, siempre en comunión. Si no hay caridad, si no hay comunión, las diferencias no unen. Esta experiencia, vivida así, es una palabra profética, sin duda alguna, dirigida al mundo.
Este era el primer núcleo que quería yo compartir con ustedes, pues ya lo sabían, pero bueno, son recordar algunos aspectos que creo que debemos tener siempre en cuenta para no cansarnos, para no decir, bueno, pues ya se ha acabado, para no ver la sinodalidad como un peso, sino como una posibilidad, un motor que nos impulsa realmente y que nos ayuda a vivir a Cristo y a testimoniar a Cristo. Vamos a ver el segundo punto, era qué estamos haciendo ahora, cómo se está preparando esa segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, porque tuvimos esa primera parte del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023, ahora tendremos en 2024 la segunda parte. Aprovecho para decirles y pedirles, por favor, recen por nosotros. Les encomendamos muy especialmente, recen por nosotros. Únanse a nosotros en la oración para apoyarnos, para sostenernos, para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo en esta Asamblea del Sínodo. Bueno, pues vamos a ver la tercera. Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento estamos? Estamos preparando la segunda sesión de la Asamblea del Sínodo de los Obispos. El punto primero y pongo, saben que después de la primera sesión, en octubre del 23, se publicó una síntesis sobre los temas lo que habíamos tratado. Y la presentamos, esa se ha hecho pública, la tienen ustedes, seguramente la conocen, se puede trabajar con ella, es conocida. Tratamos pues, de lo que se habló en el Sínodo de los Obispos. Es una temática amplia, varios temas, se hablaban de muchos temas, como la participación en la Iglesia, el tema de los obispos, el tema de la evangelización, el tema de la formación, tantos temas. Y las presentábamos de tres maneras. Primero, ¿en qué aspectos estamos de acuerdo? ¿Dónde todos estamos de acuerdo? Se constata en lo que estamos de acuerdo. Después, ¿qué aspectos requieren una mayor profundización? Hay que profundizar todavía más. En la tercera parte, propuestas de desarrollo. En todos los temas tienen esta estructura. ¿Cómo llegamos a estos temas? Pues dialogando. Ese método de la conversación en el espíritu. Ya vieron las mesas redondas, donde todos hablábamos, donde todos participábamos, donde todos orábamos y donde todos discerníamos lo que es la voluntad del Señor. Entonces presentamos esa relación de síntesis, que no es un documento final, sino es lo que, como su nombre indica, una síntesis de los temas que se trataron. Son conocidos, no hay nada secreto, se conoce, es lo que es temas para avanzar. Entonces se planteaba, ahora ante la segunda sesión, el Papa decidió que ya comenzar como fruto del sínodo a profundizar sobre 10 temas. Es decir, el sínodo de los obispos, la asamblea de octubre, dura un mes, octubre. Entonces no podemos tratar todos los temas, sería imposible. Y si queremos profundizar en todos, pues no queda tiempo, no se podría. Entonces el Papa ha visto que hay 10 temas ya muy importantes que ya hay que comenzar a trabajar en ellos. Son ya fruto del sínodo. Y entonces ha creado 10 comisiones organizadas entre los dicasterios de la Curia Romana para comenzar a trabajar ya. O sea, estos 10 temas no es que el Papa diga no se van a tratar, sino que ya se están tratando. No se van a tratar en la asamblea del sínodo de los obispos, pero ya es fruto del sínodo de los obispos. Son 10 temas, se han publicado, por ejemplo, las iglesias orientales, los pobres, la misión digital, la formación, los ministerios, la realidad ministerial de la Iglesia, la relación entre vida consagrada y obispos, el nombramiento de obispos, los nuncios, las metodologías para el discernimiento y el ecumenismo. Son temas muy importantes. Estos 10 temas, de cada uno de los 10 temas, se ha formado una comisión, ya están trabajando, informarán a la asamblea del sínodo y seguirán sus trabajos después del sínodo. El Papa ha pedido que terminen en junio de 2025, o sea, con tranquilidad. Entonces, ¿qué ha querido el Papa? Estos temas son ya tan importantes que con tiempo
hay que estudiarlos. Y hay que llegar a propuestas, se propondrá al Papa, cada una de estas comisiones, sobre cada uno de estos 10 temas, propondrán al Papa en octubre de 2025, pues lo que consideren oportuno. Entonces son el fruto del sínodo, ya son fruto. Bueno, aparte de estos 10 temas, entonces estos 10 temas no se tratarán en el sínodo de los obispos, ni aquellos temas que ya estamos de acuerdo, ni estos 10 temas que ya se están desarrollando. Entonces deja la agenda más libre para centrarnos en otros aspectos. ¿Qué se va a tratar en el sínodo de los obispos en esta segunda sesión? Estamos preparando. Hay la pregunta fundamental, es decir, hay otros temas, la pregunta fundamental es, creo que también conviene que nos la hagamos todos nosotros, que se la hagan ustedes en la diócesis, que se la hagan ustedes en las parroquias. ¿Cómo ser iglesia sinodal en misión? ¿Cómo ser iglesia sinodal en misión? Esta es la pregunta fundamental. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cómo ser iglesia sinodal en misión? Entonces, lo hemos hecho a 3 niveles. Por una parte, hemos preguntado a las conferencias episcopales de todo el mundo. Y hemos pedido a las conferencias episcopales que ellas vean, organizando, pues escuchando a las diócesis, escuchando a las universidades, escuchando siempre al pueblo de Dios, que nos envíen una síntesis breve, pocas páginas, respondiendo pues, y ofreciendo aspectos concretos, no teorías, sino cosas prácticas, aspectos concretos. Y lo han hecho, de todas las conferencias episcopales del mundo, casi la inmensa mayoría, pues nos han enviado ya, se pedía que fuese en mayo, el mes de mayo, las hemos recibido ya, y agradezco muchísimo el trabajo que han hecho en todo el mundo. A veces no coincidía bien la época, porque era época de vacaciones, periodo estivo, en algunos lugares, en otros no, pero han respondido casi todas a esta pregunta fundamental. Las conferencias episcopales, tanto cómo ser iglesia sinodal en misión, en la iglesia local, dentro de las agrupaciones de iglesias. Primero. Segundo, entonces esta es la primera fuente que tenemos para preparar la segunda sesión del Sínodo de los Obispos. La segunda fuente, un encuentro de párrocos. Hemos escuchado a los párrocos del mundo. No a todos, evidentemente, no se puede. Pero hemos pedido, ha habido representantes de todos los países, de todas las conferencias episcopales del mundo. Y agradezco sinceramente y con el corazón a los representantes de la Argentina, de la Conferencia Episcopal Argentina, los presbíteros, los párrocos que participaron en este encuentro. Han sido unos 200 representantes de todo el mundo. Nos hemos reunido varios días, cerquita de Roma, hemos reflexionado. Ha sido una experiencia hermosísima de comunión, una experiencia sacerdotal preciosa, de iglesia, donde hemos hablado sobre este tema, cómo ser iglesia sinodal en misión. Cada grupo, era por grupos lingüísticos, han presentado una síntesis, han ofrecido ideas. Y luego hubo un encuentro con el Papa, muy hermoso, donde el Papa los nombró a estos párrocos misioneros sinodales, para promover la sinodalidad con sus hermanos párrocos y con todo el resto también del pueblo de Dios. Está ahí trabajando, un dinamismo muy grande. Entonces, la segunda fuente es el encuentro de párrocos. Porque le hemos dicho que la parroquia es lo que es fundamental, hay que comenzar desde abajo, de la vida parroquial. Y tercero, hubo 5 grupos de teólogos y de canonistas que reflexionaron sobre esta pregunta. ¿Cómo ser iglesia sinodal en misión? En la iglesia local, en las agrupaciones de iglesia, en toda la iglesia, la metodología, desde el punto de vista teológico y del derecho canónico. Y nos han enviado también sus conclusiones. Con estas 3 fuentes, estas 2 semanas pasadas, nos hemos reunido con un equipo de unos 20 teólogos y pastores, donde hemos trabajado todo este material, un material riquísimo, un material precioso, que alguno decía con verdad, es tierra sagrada, realmente, porque habla la iglesia viva, habla, la iglesia es la voz del Espíritu también que habla en su iglesia. Y nos hemos reunido y estamos trabajando sobre ello para redactar lo que se llama segundo documento de trabajo o segundo instrumentum laboris. Está en la fase de redacción,
no va a ser, hay dificultad porque hay que sintetizar, hay que que sea un instrumento que ayude a trabajar, Lo presentaremos, se publicará a primeros del mes de julio. A primeros del mes de julio, primeros días, se ofrecerá a toda la Iglesia. Estamos trabajando en ello. Y servirá para toda la Iglesia, pero fundamentalmente para trabajar los obispos en la asamblea de octubre. Esto será el segundo instrumentum laboris. Bueno, y por último, el tercer punto que yo quería comentarles, vamos ya terminando, después de octubre de 2024. Ser, hacer y estilo en la Iglesia. Ser, hacer y estilo en la Iglesia. Quería simplemente tres aspectos importantes. En octubre termina la asamblea del Sínodo de los Obispos. Pero primero viene lo que se llama la fase de actuación. Luego habrá que poner en práctica lo que el Sínodo, lo que el Papa considere. Ya está poniendo en práctica, está desarrollando los 10 temas, pero habrá otros temas, otras realidades, según el Papa considere, pues habrá que poner en esa fase actuativa las propuestas del sínodo, ponerlas en marcha. Teniendo en cuenta que la sinodalidad no termina nunca, ese estilo, ese modo de ser, de comunión, participación y dinamismo hacia la misión, no termina nunca. Entonces eso se prolongará después. Sí, después de octubre del 24 habrá que cuidar pues la información, que toda la Iglesia siempre hemos procurado informar, es decir, como un círculo, lo que enviábamos a las diócesis, a las parroquias y recibíamos. Volvíamos a enviar la fase diocesana, la fase continental, siempre ha habido este diálogo, este dinamismo, esta Iglesia en circularidad que va avanzando. Y nos ayuda también el acompañamiento, el estar juntos. Si algo se ha puesto de manifiesto en este tiempo sinodal es que caminamos juntos, que hay que superar pues los localismos, los grupos desconectados, en las parroquias los grupos que cada uno cerrado en sí mismo, que no se conectan, las diócesis cada una cerrada en sí misma, continentes aislados unos de otros, no, hay que poner todo en conexión, en interconexión en la Iglesia, en relación, mucho más, siempre respetándonos unos a otros, pero enriqueciéndonos unos a otros en este camino de acompañamiento, y siempre como un proceso en desarrollo, que no termina. Vamos adelante. Por eso, que no todos están convencidos, bueno, que hay diferentes velocidades, pues es así, no se preocupen, hay que ir dando pasos. Quien pueda dar 5 pasos, que dé 5. Quien pueda 2, que dé 2. Pero en este camino, lo primero es que las estructuras sinodales funcionen, que existan en las parroquias los consejos pastorales, que funcionen, consejos económicos, que haya esta transparencia, que haya esta comunicación, este acompañamiento, este discernimiento en común. Y también en este proceso, pues el horizonte es de renovación y por tanto de esperanza. Vamos a una Iglesia mucho más viva, más coherente. No hay otra Iglesia que la Iglesia de Jesús. No vamos a inventar otra Iglesia. No queremos otra Iglesia, sino la Iglesia de Jesús. Y aquí este horizonte de esperanza se une con lo que es el tema del jubileo, que comenzará el próximo año. Ese evento también, que se introduce también en todo este proceso sinodal de la Iglesia. Ese horizonte de esperanza, de optimismo, de impulso, a que nos mueve la fe. Termino comentando, pues, esto pongo de muros y cauces. Quería comentarles simplemente un aspecto importante. Todo esto, estamos ante un proceso de renovación, ante un momento del Espíritu Santo para la Iglesia. Pero, ¿saben? Todo lo que procede de Dios nunca se impone. Dios no se impone. Podemos ver la historia de nuestra vocación. El Señor llama a la puerta. Llama a la puerta y pide de nosotros que la abramos. Llama a nuestro corazón. Debemos abrir nosotros la puerta. Esto es un momento también de Dios, pero no se impone. Te ofrece la posibilidad. Entonces podemos tomar 2 actitudes. Una, decir, es una pesadez, me complica la vida, esto es una invención del Papa, hoy hay que cambiar todo, yo estoy muy tranquilo como estoy. Es decir, entonces bloqueo. Yo no participo, yo en las cosas mínimas, voy a mínimo y no participo. Esa es una actitud. Pero tengamos en cuenta que a lo mejor
Con esta actitud estamos siendo un muro, estamos bloqueando la gracia de Dios, estamos bloqueando la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y esto es muy serio, esto es muy serio. Estamos bloqueando con nuestra actitud de egoísmo y de comodidad la gracia de Dios y la acción del Espíritu en la Iglesia. Bueno, y hay otra posibilidad, y es ser cauce. Que a través de nosotros la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pueda actuar en la Iglesia. Yo les animo a ser cauce, no ser miedo. A ser cauce, a no tener miedo. A no tener miedo, a confiar en el Señor, a dejarnos guiar por el Espíritu, que habla en y desde el pueblo de Dios. En y desde el pueblo de Dios. Por eso el Papa dice todos, todos deben ser incluidos, todos deben ser consultados. Hay que abrir, no cerrar, abrir, incluir, no expulsar, incluir cada vez más. Contactar, y ayudar, integrar, escuchar, luego cada uno viviendo la propia vocación y tomando las propias decisiones según corresponde al servicio que prestamos cada uno de nosotros en la Iglesia. Pero seamos cauce, nunca muro, siempre cauce de la gracia. Bien, yo me detengo aquí, tampoco quiero cansarles mucho, me dijeron 40 minutos, pero 40 minutos he estado. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Y saben que en Roma pues tienen un amigo, un hermano que camina con ustedes también. Caminamos juntos en este tiempo precioso del Espíritu, este tiempo de esperanza. Mucho ánimo, sigan adelante, dando pasos. Gracias por lo que están haciendo, gracias por su testimonio, y adelante. Nos encontramos siempre pues en la oración y en esta iglesia que nos hace a todos familia de Dios. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia. Señora, ahí mire, toda la comunidad diocesana de Catamarca, y aquí lo tenemos a Monseñor ahí que también le va a compartir ahí unas palabras, unas palabritas. Muchas gracias, Luis, me alegro de volverte a ver, gracias por tu servicio y saludos al Papa, a todos los colaboradores allí en Roma. Y desde aquí te acompañamos con la oración y que el fruto del Sínodo de los Obispos siga adelante y nos siga animando a todos. Gracias por este acompañamiento que nos haces desde Roma. Muchas gracias, querido hermano, muchas gracias. Es una alegría haber estado con ustedes. Una iglesia viva.